Si tienes muy poco tiempo para entrenar y necesitas herramientas para poder ajustar tu programación, reducir el tiempo de entreno y que encima sea igual o incluso más eficiente, la primera son las superseries. Para entender las superseries vamos a hablar un poco de cuál es la forma tradicional de entrenar, que es básicamente coger, imagínate, programar 3 series por ejercicio y hacer una primera serie de 10, 12, 15 repeticiones, las que sea, después descansas, sigues con la siguiente serie, etcétera, etcétera. Las superseries básicamente se encarga de coger 2 ejercicios y hacer una serie de un ejercicio y otra serie de otro ejercicio seguidos, es decir, sin ningún tiempo de descanso, y vas a descansar cuando termines la segunda serie del segundo ejercicio. Eso contaría como una superserie. Obviamente los beneficios creo que son claros, ¿no? Es decir, si en vez de tener que hacer 3 series de uno descansando entre cada serie y cuando termine ese ejercicio volver a ponerme con otro, en el momento en el que junto 2 ejercicios y hago esta super serie, el tiempo de descanso y por lo tanto el tiempo de entrenamiento va a ser menor. Pero claro, ¿todo esto cómo debería ajustarlo en mi programación? Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que cuando haces una super serie, el primer ejercicio tiene que ser el ejercicio con un componente técnico más difícil, es decir, que sea más complicado. Básicamente porque si lo metes el segundo ejercicio, ya vas a partir con fatiga que has acumulado en la primera serie del primer ejercicio. Te pongo un ejemplo. Si vas a hacer una super serie en el tren inferior y quieres meter sentadilla y extensión de cuádriceps, no metas primero extensión de cuádriceps y después metas la sentadilla, porque vas a acumular fatiga en el cuádriceps en este primer ejercicio de extensión de cuádriceps. Bueno, está mejor dicho extensión de rodilla porque el cuádriceps no se extiende, lo que se extiende es la rodilla gracias a la contracción del cuádriceps, pero bueno, nos hemos entendido. Y después no metas, como te digo, esta sentadilla, porque el ejercicio que tiene una mayor complejidad técnica es la sentadilla. Por lo tanto, en este caso tendría que ir primero sentadilla, después extensión de cuádriceps. El segundo aspecto que tienes que tener en cuenta es el rango de repeticiones que vas a utilizar en cada uno de los ejercicios que componen la superserie. Te pongo un ejemplo. Si voy a meter la sentadilla en el primer ejercicio, lo que tiene más sentido es que como voy a estar más fresco, el rango de repeticiones del primer ejercicio sea un poquito menos que el rango de repeticiones que el segundo ejercicio. Básicamente porque podemos priorizar este primer ejercicio para intentar progresar a nivel de fuerza y el segundo ejercicio para intentar darle un estímulo extra y por tanto conseguir esa pincelada de hipertrofia que seguramente nos interesa. Por tanto, primer ejercicio lo podríamos meter entre unas 6 y 10 repeticiones y el segundo ejercicio lo podríamos meter entre 12 y más repeticiones. Si seguimos hablando de aspectos de la programación de las superseries, aquí se nos complica la siguiente elección y es, voy a escoger 2 ejercicios que compongan la superserie del mismo grupo muscular o voy a escoger 2 ejercicios que compongan la serie de grupos musculares contrarios, que se llaman antagonistas, como por ejemplo podría ser el pectoral y el dorsal. Vamos a empezar explicando qué es lo que ocurre cuando hacemos unas superseries agonistas, es decir, 2 ejercicios que van a estimular el mismo grupo muscular. Obviamente creo que se sobreentiende que cuando termines esa superserie agonista, el músculo que sea va a estar, vamos, reventado. Y es que el principal objetivo en este tipo de superseries es ese, el estímulo muscular. Se siguen manteniendo los mismos criterios que hemos hablado antes, es decir, vamos a intentar coger el ejercicio más complejo técnicamente, lo vamos a poner al principio, y por ejemplo, si nos fuéramos a ese ejemplo que te he puesto del pectoral, pues podríamos hacer press de banca como primer ejercicio, cruce de póleas como segundo ejercicio. Ahora bien, mi recomendación es que ya que vas a utilizar las superseries agonistas, intentes que tengan ciertos cambios, por ejemplo, en el ángulo en el que vas a atacar el músculo. Por ejemplo, si vas a hacer un press de banca plano, no hagas un cruce de póleas completamente plano, haz un cruce de póleas inclinado. ¿Para qué? Pues para poder tener estímulo en el pectoral diferente en el cruce de póleas y en el press de banca. De esa forma vas a conseguir un mayor estímulo en la totalidad del pectoral y por tanto un mejor desarrollo con el paso del tiempo. ¿Y qué pasa cuando hago una superserie antagonista? Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando cojo y meto un ejercicio para pectoral y seguido, sin descanso, un ejercicio para dorsal? Bueno, lo que suele ocurrir o por lo cual se suele utilizar este tipo de superseries es básicamente para intentar progresar ya no solo a nivel de estímulo, sino también a nivel de fuerza. ¿Por qué? Pues porque hay una cosa que se llama inhibición recíproca, que se produce cuando nosotros estamos aplicando fuerza con un músculo determinado, para que te hagas una idea. Si yo aplico fuerza con el bíceps, mi tríceps se va a tener que relajar para poder hacer una flexión de codo. En este caso, cuando hago ejercicios de patrón de empuje horizontal, todos los músculos que se encarguen del patrón contrario, es decir, de una tracción horizontal, van a tener que relajarse. Y eso hay evidencia científica que nos dice que vamos a poder conseguir un plus de rendimiento en el segundo ejercicio de la superserie. Básicamente, que si haces una serie de pectoral y después haces una serie de dorsal, dependiendo de cómo programes la primera serie de pectoral, puedes incluso aumentar el rendimiento de la siguiente serie que va a ser el patrón contrario. En este caso, el estímulo irá
vaya hacia el dorsal. Y es que si te das cuenta, te he metido una pequeña cuñita, y es dependiendo de cómo la programes. Aquí hay dos opciones. Si lo que quieres es acumular un poquito de volumen de entrenamiento, un poquito de carga, por ejemplo en este caso los empujes, y luego priorizar la parte de las tracciones, lo que deberías hacer sería, la primera serie que compone la super serie de pectoral, deberías programarla a bajas repeticiones y sobre todo muy lejos del fallo. El principal objetivo será progresar a nivel de fuerza y también sobre todo generar ese contexto para que se pueda hacer ese fenómeno de la inhibición recíproca en la parte del dorsal. En el caso de que programes la primera serie buscando el estímulo y tal y cual, ten en cuenta que vas a acumular mucha más fatiga. Por tanto, no vas a poder aumentar el rendimiento en la segunda serie, en este caso, para la que va enfocada al dorsal, porque si tengo fatiga, mi rendimiento no va a ser mayor. De hecho, seguramente llegaré más reventado a la serie del dorsal y por tanto el rendimiento se va a reducir. Estas son dos herramientas, pero nos queda todavía una tercera que a mí personalmente me gusta mucho y son las drop sets. Si buscas en Google, si buscas en Instagram o si te han salido algunos vídeos, vas a ver que las drop sets te las habrán presentado como una técnica de alta intensidad o una técnica avanzada por y para la hipertrofia. Ahora bien, bajo mi punto de vista, las drop sets no son una técnica avanzada, son una técnica más que si eres capaz de ajustarla y de programarla bien, la puedes programar tanto en principiantes como en intermedios como en avanzados. Te pongo un pequeño ejemplo. Si vamos a utilizar una drop set para una persona que es principiante, obviamente vamos a utilizar esa drop set o la vamos a pautar en ejercicios en los que el componente técnico no sea muy avanzado. ¿Por qué? Pues porque entendemos que incluso si la persona le ponemos a hacer 10 repeticiones medianamente alejado del fallo, pues esa técnica va a ser una auténtica mierda. Si encima le metemos a hacer una drop set, pues la técnica va a ser mucho peor. Por tanto, en personas principiantes que hacen ejercicios muy simples a nivel técnico, mientras que en personas intermedias o avanzadas podríamos aumentar la complejidad de esos ejercicios y por tanto meterle alguna drop set. ¿Cómo puedo saber si un ejercicio es técnicamente más complicado que otro? Por ejemplo, te puedes fiar y te puedes guiar por el criterio de la estabilidad. Si un ejercicio es muy poco estable, la probabilidad de que a nivel técnico sea mucho más complicada va a ser mayor. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La sentadilla versus la prensa de piernas. En la sentadilla es mucho más complicado tener una buena técnica, en cambio, en la prensa de piernas, dentro de lo que cabe, obviamente, pues se tienes que colocar bien, aplicar fuerza de una forma eficiente, tal y cual, pero más o menos si lo simplificamos al máximo es empujar una plataforma. Tampoco es tan complicado, ¿vale? Pero claro, Álvaro, ¿qué son las drop sets? Porque me estás hablando de drop sets y yo no tengo todavía ni idea, ni siquiera los he explicado. No te preocupes que te lo voy a explicar. Las series rectas son las que te he hablado al principio, que son esas que de repente decimos, venga, 3 por 10. Entonces hacemos una serie, descanso, otra serie, descanso, otra serie y paso al siguiente ejercicio, ¿vale? Las drop sets son un tipo de series en las cuales cuando terminas la última repetición de esa serie, lo que haces es bajas la carga, bueno, más bien sería al revés, y con muy pero que muy poquito descanso, por ejemplo entre 15 y 30 segundos máximos de descanso, vas a seguir haciendo repeticiones para intentar acumular repeticiones de alta intensidad que sabemos que son las más interesantes por y para la hipertrofia. Hay muchas formas para hacer las drop sets. De hecho, hay una duda muy común que me soléis preguntar y es, oye Álvaro, cuando programo las drop sets, ¿tengo que programar una drop set después de cada serie recta? Hombre, por poder lo puedes hacer, pero también puedes empezar programando una drop set justo en la última serie y después ir metiendo alguna drop set en series anteriores. Por ejemplo, si vas a hacer 3 series de cruce de poleas, la primera haces una serie normal, la segunda serie normal y después de la tercera serie metes una drop set. El siguiente paso, pues por ejemplo, podría ser meter o 2 drop sets después de la tercera serie o meter primera normal, segunda normal más drop set, tercera normal más drop set. También podría ser otro caso. Y la pregunta del millón, Álvaro, ¿y cuánta carga tengo que bajar? Bueno, pues los estudios nos dicen que para que se cumpla el criterio que tiene que tener para ser una drop set, la carga tendría que descender entre un 30 y un 70%. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que te vayas a la mitad, es decir, cada vez que vayas a probar una drop set, que reduzcas la carga el 50%. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de las características biomecánicas del ejercicio, si bajas la misma carga en todos, por ejemplo, si bajas un 30% en todos, te vas a dar cuenta de que de repente hay en uno en el que puedes hacer 5 repeticiones en esa drop set y en otro puedes hacer 3. ¿Por qué? Pues por esas características. El objetivo de las drop sets, como te digo, es acumular repeticiones. Por tanto, disminuye la carga en el porcentaje que te permita mínimo sacar 6 repeticiones más en la siguiente drop set. Así que bueno, oye, ya tienes unas cuantas herramientas para reducir tu tiempo de descanso y poder sacar mucho más tiempo para ver todos los vídeos que te hemos preparado en el canal, que obviamente te los puedes ver pinchando en el mismo. Si te ha gustado el vídeo, obviamente se agradece mogollón tu manita arriba para que llegue cada vez a más gente. Si no te has suscrito, obviamente suscríbete, y si quieres formarte con nosotros, te hemos dejado aquí abajo un formulario para que nos hables un poquito de qué es lo que buscas y ver si tenemos alguna formación que te encaje y que puedas empezar lo antes posible para mejorar o bien tu proceso como entrenador o bien tu entrenamiento
si eres atleta. Así que, poquito más. Ya sabes, Álvaro Trainer retransmitiendo por y para Trainology. Nos vemos en el siguiente vídeo. Se me cuidan.